Hola, hola, mis queridísimos corazones enamoradizos, bienvenidos una vez más a mi canal, ese rinconcito virtual donde exploramos los misterios del amor, las flechas de Cupido y esos momentos que nos dejan completamente boquiabiertos. Hoy prepárense porque tenemos un chismecito jugosísimo, una historia que seguramente los va a derretir tanto como un helado en pleno verano. ¿Alguna vez se han preguntado qué es ese pequeño gesto, ese detalle inesperado, que hace que nuestro corazón dé un vuelco y nos haga caer rendidos a los pies de alguien? Bueno, hoy les voy a contar sobre Afra y un momento, un instante mágico protagonizado por Mert, que literalmente la flechó. Pero ojo, no se imaginan lo que hizo. De verdad, es algo que te hace creer en el amor verdadero y en esos pequeños detalles que marcan la diferencia. Así que acomódense, preparen palomitas, pónganse cómodos porque la historia que les traigo hoy es digna de una película romántica. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, no dudes en suscribirte a mi canal. Activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Prometo que siempre les traeré contenido fresco, divertido y sobre todo, lleno de mucho amor. Y a los que ya están suscritos, mil gracias por su apoyo constante. Los adoro. Ahora sí, vamos al grano. Afra, una chica encantadora con una sonrisa que ilumina cualquier habitación, y Mert, un chico con un encanto natural, una mirada que te atraviesa el alma. Pues bien, ellos dos, desde el principio, sintieron esa conexión especial, esa chispa que no se puede negar. Se conocieron en un contexto bastante particular, durante un viaje de voluntariado a un pequeño pueblo costero. Ambos estaban ahí para ayudar a reconstruir una escuela dañada por un terremoto. Desde el primer día trabajaron codo a codo, compartiendo risas, anécdotas y esa energía contagiosa que solo se encuentra cuando te apasiona lo que haces. Pero claro, como en toda buena historia de amor, había un pequeño obstáculo: la distancia. Afra vivía en una ciudad cosmopolita, llena de luces y oportunidades, mientras que Mert era un chico de pueblo, arraigado a sus raíces, con un amor inmenso por su comunidad. Para Afra, la idea de dejar su vida para mudarse a un lugar tan diferente era impensable. Y para Mert, la idea de abandonar a su familia y amigos también era un gran sacrificio. La ciudad de Afra, Estambul, era un hervidero de cultura, innovación y posibilidades. Ella trabajaba como diseñadora gráfica en una agencia de publicidad de renombre, rodeada de ideas vanguardistas y un ritmo de vida frenético que la mantenía siempre activa y estimulada. Amaba la diversidad de la ciudad, los cafés llenos de vida, los museos que la inspiraban y la facilidad para conectar con personas de todo el mundo. El pueblo de Mert, en cambio, era un remanso de paz. Sus días transcurrían entre el sonido de las olas, el olor a tierra húmeda y la calidez de una comunidad unida. Él era pescador como su padre y su abuelo antes que él, y sentía un profundo respeto por el mar y la tradición. Había estudiado para ser profesor, pero al final el llamado del mar fue más fuerte. Le gustaba la rutina, la tranquilidad y la sensación de pertenencia que le brindaba su pueblo. Sin embargo, el destino, o Cupido como quieran llamarlo, tenía otros planes. Durante esas semanas de voluntariado, la conexión entre ellos se hizo cada vez más fuerte. Se descubrían el uno al otro en cada conversación, en cada mirada, en cada gesto. Afra admiraba la dedicación de Mert a su comunidad, su humildad y su gran corazón. Mert se enamoró de la alegría contagiosa de Afra, su inteligencia y su espíritu aventurero. Cada atardecer, después de una larga jornada de trabajo, se sentaban en la playa a conversar, compartiendo sus sueños, sus miedos y sus aspiraciones. Afra le contaba sobre sus proyectos de diseño, sobre su deseo de crear campañas publicitarias que tuvieran un impacto positivo en el mundo. Mert le hablaba sobre la importancia de preservar las tradiciones de su pueblo, sobre su preocupación por la contaminación del mar y su anhelo de encontrar soluciones sostenibles para la pesca. Poco a poco fueron derribando las barreras que los separaban, descubriendo que a pesar de sus diferencias, compartían los mismos valores y una profunda conexión emocional. Pero, ¿qué fue ese gesto, ese momento crucial, que terminó por enamorar completamente a Afra? Pues bien, aquí viene lo bueno. Un día, mientras trabajaban en la escuela, Afra se lastimó la mano con una astilla de madera. Era una pequeña herida, pero bastante molesta. Mert, al verla afligida, corrió a buscar un botiquín de primeros auxilios. Hasta ahí, nada fuera de lo común, ¿verdad? Pero aquí es donde viene el detalle que lo cambió todo. La reconstrucción de la escuela había sido un trabajo arduo.
El terremoto había dejado profundas cicatrices en el pueblo, y la escuela era un símbolo de esperanza para el futuro. Afra y Mert, junto con otros voluntarios, trabajaban incansablemente para levantar las paredes, pintar las aulas y restaurar el patio de juegos. Era un trabajo físico agotador, pero también gratificante. Ver cómo el pueblo se unía para reconstruir su comunidad les llenaba de energía y motivación. Ese día en particular, Afra estaba trabajando en el jardín, plantando flores y arbustos que adornarían la entrada de la escuela. Estaba tan concentrada en su tarea que no se dio cuenta de que una astilla de madera se había clavado en su mano. Al principio no le prestó atención, pero poco a poco el dolor se hizo más intenso. En lugar de simplemente limpiar la herida con alcohol y ponerle una curita, Mert hizo algo completamente inesperado. Tomó la mano de Afra con delicadeza, la miró a los ojos y, con una suavidad que la sorprendió, comenzó a soplar suavemente sobre la herida. Sí, como lo oyen, sopló en la herida. Sus manos se unieron por primera vez. La calidez de la mano de Mert envolvió la suya, transmitiéndole una sensación de seguridad y protección. Sus miradas se cruzaron, creando un silencio mágico que lo decía todo. Era un momento íntimo, un instante de conexión profunda que trascendía las palabras. Afra quedó completamente paralizada. No podía creer lo que estaba pasando. Era un gesto tan simple, tan puro, tan infantil, pero a la vez tan lleno de amor y ternura. Ese simple acto de soplar en su herida, la transportó a su infancia, a esos momentos en los que su madre la consolaba cuando se caía y se raspaba las rodillas. Era un gesto que denotaba protección, cuidado y un amor incondicional. En ese instante Afra vio en Mert al hombre que siempre había buscado, un hombre que la amaría por quien era, con sus virtudes y sus defectos, un hombre que la protegería y la cuidaría en los momentos difíciles, un hombre que la haría sentir segura y amada. Después de soplar suavemente en la herida, Mert la limpió con cuidado, le puso una curita y la miró con una sonrisa dulce. Le dijo: «Listo, ahora ya no duele, ¿verdad?». Afra, con el corazón latiendo a 1000 por hora, solo pudo asentir con la cabeza. No podía articular palabra. Estaba completamente embelesada por ese gesto tan sencillo pero a la vez tan significativo. Sintió que una ola de emociones la invadía, una mezcla de ternura, gratitud y amor. En ese momento supo que estaba irremediablemente enamorada de Mert. Ese fue el momento exacto en el que Afra supo que estaba perdidamente enamorada de Mert. No fue por su físico ni por su sentido del humor, ni por sus logros profesionales. Fue por ese pequeño gesto de bondad, por esa demostración de ternura, por ese acto de amor puro y desinteresado. A partir de ese instante su percepción de Mert cambió por completo. Lo vio con nuevos ojos, apreciando su sensibilidad, su empatía y su capacidad para hacerla sentir especial. A partir de ese día, la relación entre ellos floreció. Se dieron cuenta de que la distancia no era un obstáculo insuperable. Decidieron intentarlo, a pesar de las dificultades. Se visitaban cada fin de semana, se llamaban todos los días y se enviaban mensajes llenos de amor y cariño. Los viajes entre Estambul y el pueblo costero se convirtieron en una aventura. Afra disfrutaba explorando la naturaleza, aprendiendo sobre la cultura local y conectando con la comunidad de Mert. Él, por su parte, se maravillaba con la energía de Estambul, la diversidad de su gente y la creatividad que emanaba de cada rincón. Cada visita era una oportunidad para conocerse mejor, para fortalecer su relación y para construir un futuro juntos. Con el tiempo Afra se dio cuenta de que su lugar estaba al lado de Mert, en ese pequeño pueblo costero. Dejó su vida en la ciudad, renunció a su trabajo y se mudó para estar con él. No fue una decisión fácil, pero sabía que había tomado la decisión correcta. Había encontrado el amor verdadero, ese amor que te llena el alma y te hace sentir completo. La decisión de Afra no fue impulsiva. La meditó durante meses, sopesando los pros y los contras. Sabía que dejar Estambul significaba renunciar a su carrera, a sus amigos y a la vida que había construido durante años. Pero también sabía que sin Mert, su vida estaría incompleta. El amor que sentía por él era más fuerte que cualquier ambición profesional o comodidad material. Juntos construyeron una vida llena de felicidad y amor. Afra encontró un nuevo trabajo como maestra en la escuela del pueblo y Mert continuó trabajando en la comunidad. Se casaron en una hermosa ceremonia frente al mar, rodeados de sus amigos y familiares. Y por supuesto en la recepción,
Afra le contó a todos la historia del gesto que la enamoró, el gesto de soplar en su herida. La boda fue un evento mágico. El sol brillaba, el mar estaba en calma y el aire se llenó de música y alegría. Afra lucía radiante con su vestido blanco y Mert no podía dejar de sonreír. La ceremonia fue emotiva, llena de votos de amor y promesas de fidelidad. Y la fiesta fue inolvidable con bailes, risas y abrazos que duraron hasta el amanecer. La historia de Afra y Mert es una prueba de que el amor verdadero se encuentra en los detalles más pequeños. No se trata de grandes gestos ni de regalos costosos. Se trata de la atención, del cuidado, de la ternura y del amor incondicional. Se trata de esos pequeños actos que demuestran que la otra persona te importa de verdad. El matrimonio de Afra y Mert no fue un cuento de hadas perfecto. Tuvieron que superar obstáculos, enfrentar desafíos y tomar decisiones difíciles. Pero siempre se apoyaron el uno al otro, se comunicaron abiertamente y se esforzaron por mantener viva la llama del amor. Su relación fue un ejemplo de compromiso, respeto y compañerismo. Así que ya lo saben, mis queridos corazones enamoradizos, estén atentos a los pequeños detalles. A veces el amor se esconde en los lugares más inesperados. Y nunca subestimen el poder de un simple gesto, porque puede ser ese gesto el que les robe el corazón para siempre. Busquen la autenticidad, la conexión genuina y la capacidad de amar sin reservas. No se conformen con menos de lo que merecen. El amor verdadero existe y está esperando a ser descubierto. Bueno, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta historia tan romántica y que les haya inspirado a creer en el amor verdadero. Recuerden que el amor está en todas partes, solo hay que estar atentos para encontrarlo. Y no olviden que el amor no es solo un sentimiento, sino también una decisión, un compromiso y un trabajo constante. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Gracias por su apoyo, sus comentarios y sus likes. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre los temas que les traigo. Así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué les pareció la historia de Afra y Mert, y si alguna vez han vivido una situación similar. Quiero saber sus historias. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ni un solo vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, el amor siempre gana. Hasta la próxima.